y no queden vacíos ahí. ¿Cómo es el caminar digno de un cristiano? Gracias. Imitando a Cristo y por el testimonio de cada uno de nosotros. Imitando a Cristo y por el testimonio de cada uno de nosotros. Muy bien. Y si todos hacemos eso, porque no se trata de que solo uno o unos cuantos lo hagan, si todos lo hacemos, entonces vamos a comenzar a ver crecimiento en la iglesia. Ok, otra vez está rebelde. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Y hay varias dimensiones o áreas en las que la iglesia necesita crecer. No solo la PIBC, cualquier iglesia. Le puse el rótulo Primera Iglesia Bautista de Cartago, remodela el templo, ¿verdad? Para que nos sintamos identificados. ¿De acuerdo? Pero la iglesia necesita crecer espiritualmente, doctrinalmente, en sus ministerios, en la cantidad de personas que vienen, y no estamos hablando de traer personas de otras iglesias, estamos hablando de traer almas a los pies de Jesucristo. En la parte social, ministerio de los diáconos, en la parte formativa, en el discipulado, en la parte evangelística, misionera, en la parte institucional, organización. Saben que en una iglesia las estructuras organizativas deben estar al servicio de los ministerios y no al revés, porque si no, la iglesia no crece. En ética, que tengamos un testimonio de que aquí no solo se predica, sino que se vive. Y cuando digo aquí, no me refiero a estas paredes, sino a la vida de cada uno de nosotros. Se vive y se predica la palabra de Dios. Y también tiene que haber crecimiento pastoral. Es el deber de los pastores y maestros prepararse cada día, estar actualizados, no solamente en lo que dice la Biblia, sino también en otras áreas en las cuales el pastor debe dar servicio, los pastores deben dar servicio a la iglesia. Ahora sí. Quería desarrollar el mensaje con la primera diapositiva, con esta, pero resulta que a última hora ya lo tenía casi listo y Dios por alguna razón me cambió en el corazón. No fue que me soñé ni que me habló, pero sí puso en mi corazón cambiar el sentido del mensaje. Y es que para lograr todas esas cosas, ¿saben qué hace falta? Hace falta un equipo humano. Y precisamente Efesios 4:11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los apóstoles son personas que son enviadas con una autoridad especial. Tuvieron su función al inicio de la iglesia. Era necesario porque en aquel tiempo la gente todavía no creía. Los judíos hasta la fecha como nación, Israel no ha aceptado a Jesucristo como su Mesías, como su Rey. Muchos judíos se han convertido a Cristo de la misma forma que lo hicimos usted y yo individualmente. Pero ellos estaban ofreciendo el reino a una nación que había dejado de creer. A una nación que estaba envuelta en ritos, pero cuya conexión con Dios era lejana.
Por eso fue que no pudieron creerle a Jesús, porque ya no le conocían al Padre. Y por eso hacían falta los apóstoles, que tenían capacidades especiales dadas por Dios y autoridad especial dada por el mismo Señor Jesucristo, para que pudieran poner los fundamentos de la iglesia, primeramente entre los judíos, y luego a través de Pablo y Bernabé y otros hermanos, entre los gentiles. Los profetas, ¿sabe lo que significa profeta? Uno que dice el futuro. No, eso no es verdad. Un profeta es un portavoz, eso es lo que significa. Es un portavoz, es decir, es alguien que lleva el mensaje de otro. De alguna manera, los que estamos predicando, los que estamos testificando allá afuera, somos profetas. Somos portavoces del mensaje del Evangelio. No es mi mensaje, no es su mensaje. Es el mensaje de Dios que le llevamos a aquellos que lo necesitan. Luego viene el pastor. La traducción literal de la palabra, que en griego es poimen, es cuidador. El pastor es el que cuida del rebaño. Los pastores son los que tienen que estar al tanto de la salud espiritual de la congregación. Y los diáconos le ayudan al pastor estando al tanto de las necesidades materiales de los miembros más desvalidos de la congregación. ¿Sí estamos claros en eso? Los pastores se encargan de la parte espiritual y los diáconos se encargan de la parte material. ¿Ok? Y no es que solo ellos tienen que hacerlo. Nuestra iglesia tiene un ministerio de obra social. Yo no sé si hay un diácono metido en obra social, me explico. No es malo que esté y tampoco es un pecado si no está. Lo importante es que la iglesia tiene gente haciendo esa labor de diaconado, viendo cuáles son las necesidades materiales de los más desvalidos de nuestra iglesia. Y maestros. Vea que la Biblia al final nos dice pastores, maestros, pastores y maestros. Y es que el pastor también tiene que ser un maestro, tiene que ser capaz de poder enseñar para dar alimento espiritual a la congregación. Hay una unidad funcional. Hay otros que no son pastores, pero que también tienen el privilegio y el honor inmerecido, porque ninguno de nosotros merece este honor de pararse frente a la iglesia de Dios y enseñarle. No lo merecemos. Pero a algunos Dios les da ese privilegio y vieran qué miedo da subirse aquí si uno no se ha preparado bien. Porque yo no, por ejemplo, yo hoy no estoy trabajando para la primera iglesia bautista de Cartago. Estoy sirviéndole al Señor y debo hacerlo con excelencia. Y da miedo no hacerlo. Vamos bien hasta ahí con lo que son las personas que sirven a la congregación. Gracias. Dicen que dice mi esposa que me brinqué a los evangelistas. Sí, son muy importantes los evangelistas. ¿Saben? Hay personas, aquí en esta iglesia conozco por lo menos un hermano, no voy a decir quién es, pero está sentado en esta fila de aquí, casi al puro final, casi en la esquina. Anda de camisa negra, pero no voy a decir quién es. Hay hermanos que tienen un don especial para el evangelismo. Usted puede salir a evangelizar, yo puedo salir a evangelizar, pero hay hermanos que cuando usted los ve evangelizando, wow,
usted no quiere ni hablar, usted solo quiere escuchar, porque Dios les dio un don para eso. Sin el don de evangelista o no don de evangelista, es nuestro deber testificar de Cristo cuando sea oportuno y cuando no lo sea. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Hasta aquí va facilito, ¿verdad? Vamos a irlo complicando poquito a poco. Ok, ya se puso rebelde. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Hay un propósito de Dios para haber establecido esos servidores, esas personas que sirven a Dios trabajando para la congregación. ¿Para qué estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Verso 12, en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra es catartismos. Y no se refiere a una perfección sin pecado, sino a una madurez, a una preparación completa, a algo que está perfectamente ajustado. Imaginemos una guitarra, ¿verdad? Y viene Erwin, y el hermano Erwin va a coger la guitarra y suena pan, 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 pan. Entonces Erwin comienza a tocar las cuerdas, tocar y aflojar, hasta que cada cuerda tiene el tono perfecto para poder tocar la guitarra y que se oiga de manera armoniosa. Eso es catartismos. Es un término médico que implica poner cada hueso en su lugar. ¿Ok? Poner las cosas en su sitio correcto. Ajustar algo hasta que quede perfectamente preparado. Restaurar o componer. Por ejemplo, también se usaba para remendar las redes de pesca. Cuando una red se rompe, un pescador, ¿qué pasa? Los pescaditos se salen por ahí, ¿verdad? Entonces tienen que remendar las redes para cuando las lancen y traigan la cantidad de pescados que agarren, no se les escapen. Entonces la idea es hacer que algo o alguien esté completamente capacitado, ajustado y listo para su propósito. Eso implica que el liderazgo no hace la obra, sino que capacita a la iglesia para hacerlo. ¿Alguien puede estar en dos lugares al mismo tiempo? De los que estamos aquí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Vamos todos de pie, por favor. Ok, ahora póngame atención, voy a ver si esto se escucha. Con su mano derecha, con su mano izquierda, hagan un círculo, vamos. Ahora con su mano derecha, hagan un triángulo, pero sin dejar de hacer el círculo. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Usted sabe que eso es posible. Lograr esa independencia en el funcionamiento es posible, pero requiere mucho entrenamiento, mucha disciplina, mucho cuidado. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Así como ustedes no pudieron coordinar, ni yo tampoco pude, porque tampoco lo he hecho, coordinar una mano para que haga una cosa y la otra completamente distinto. En los que tocamos guitarra eso es común, o los que tocan piano, porque en el caso de la guitarra, una mano ejecuta un movimiento de este tipo, ¿verdad? Para el ritmo, y la otra mano está haciendo acordes. Al mismo tiempo, ambas manos tienen movimientos distintos. ¿Ok?
Eso provoca que el cerebro trabaje en los dos hemisferios de forma completa y nos permite hacer esa clase de maravillas, porque es una maravilla, ¿verdad? Parecía sencillo, ¿verdad? Hago un circulito aquí y un triangulito por aquí, pero no es nada sencillo, ¿verdad que no? Bien, pues tampoco es sencillo coordinar a un montón de gente para que cada quien haga lo que tiene que hacer. Entonces el liderazgo, los pastores, son los encargados de enseñarle a la iglesia de diferentes maneras qué hacer y cómo hacerlo. Y la iglesia es la encargada de hacerlo. Entonces el pastor nos dice que vayamos a visitar y él se queda metido en la oficina. No. Necesitamos acompañar a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos al cuidado de la iglesia. ¿Me explico? Participamos en todo, pero nuestro primer deber es preparar. El primer deber del pastor es preparar para que nosotros como iglesia salgamos preparados a trabajar. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación. Esa palabra edificación es oikodomín. Aparece 18 veces en diferentes pasajes y casi siempre se usa en sentido metafórico. Edificación espiritual. Construir mi edificio espiritual. Crecer espiritualmente sobre un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo. Sin ese fundamento yo no puedo crecer. Y la iglesia tampoco. Ahora, imagíneme a mí con este cuerpito, 1,62 m, ¿de acuerdo? Pero con un brazo del largo de los brazos de Miguel. Me llegaría como para abajo la rodilla, ¿verdad? El brazo. Con una pierna tan larga como las piernas de Daniel. Entonces tendría un brazo muy largo, un brazo muy corto, una pierna muy larga y otra muy cortita. ¿Se vería normal eso, hermanos? Dirían, el hermano Eric está creciendo normalmente. ¿Verdad que no? No se vería normal eso. ¿Sabe que el crecimiento de la iglesia, a excepción de los recién convertidos, que son miembros nuevos que empiezan a crecer en la iglesia, deberían crecer de manera pareja? Algunos tenemos, yo tengo 60, voy a decir 64, son 63 y un piquito, ¿verdad? Y acepté a Cristo a los 14 años como mi Salvador personal. Me arrepentí y vine a los pies de Cristo reconociendo que soy pecador a los 14 años. O sea, tengo 50 años en Cristo. Tengo 50 años de conocer al Señor. ¿Sabe? Creo que Dios quisiera verme a mí como un cristiano con la madurez de 50 años en la fe. Ya 50 años no es un bebé. Y si se comporta como un bebé, entonces no es normal ese crecimiento. No está bien ese crecimiento. ¿Ok? Esa palabra implica entonces edificar, construir, fortalecer. Y la secuencia que se presenta aquí en Efesios es preciosa. Vean, Él estableció servidores. Hoy, evangelistas, portavoces, pastores y maestros. Para la edificación de la iglesia. Para
para la edificación del cuerpo de Cristo, para que alcance la unidad en la fe hasta llegar a la madurez, como dice Efesios 4:13, y no ser zarandeados como niños por todo viento de doctrina. Y hoy Colomín, edificación, enfatiza el resultado. No solo capacitar individuos, sino construir juntos una iglesia fuerte, unida, madura, como un templo vivo donde habita Dios. Y eso no lo puede hacer el pastor solo. Eso no lo puede hacer el pastor y el cuerpo pastoral solos. Eso no lo puede hacer el pastor y los encargados de ministerio solos y los diáconos. Porque el crecimiento de la iglesia comienza por el crecimiento personal. Y si usted no está creciendo personalmente, usted está causando que la iglesia sea deforme. Si yo no estoy creciendo espiritualmente, yo estoy causando que la iglesia crezca deforme. Es mi culpa. Y sí, estoy pecando contra Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la Biblia nos manda que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cómo vamos a estar preparados para decirle al mundo, yo creo en esto porque la Biblia dice esto, si no sabemos lo que dice la Biblia? No podemos, ¿verdad? No podemos. Me comentaba el hermano Pedro que él está dando unos cursos especiales. ¿Puedo, hermano Pedro? Gracias. Sobre tránsito. Él trabaja en el ministerio trabaja en el tránsito, ¿verdad? Y ahora le tocó la parte didáctica. Y si yo le preguntara al hermano Pedro, no tiene que responderme pero ya en un asunto serio, vamos a decir que él anda con su uniforme y me va a hacer un parte. Y yo le digo, y él solo pone, se estacionó mal. ¿Y dónde dice la ley, hermano Pedro, que yo no puedo estacionarme aquí? Y el hermano Pedro creo que está obligado a decirme, ley tal, artículo tal, ahí está en el parte. Porque si la ley no lo contempla, no es prohibido. Y el hermano Pedro, como oficial, sería irresponsable si desconoce aquello que rige lo que él hace. Pues nosotros somos irresponsables si desconocemos lo que dice la palabra de Dios, y por esa razón no somos capaces de presentarle el evangelio a otra persona, y por esa razón no somos capaces de defender nuestra fe. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los maestros, los pastores, los líderes tenemos una responsabilidad, pero los miembros de la iglesia también tenemos una responsabilidad. Es aprender, aplicar y crecer. Y si alguien me dijera que en esta iglesia no se enseña la palabra de Dios, yo le diría, entonces tiene razón de no crecer. Pero sabe, yo tengo ya como 10 años de estar en esta iglesia, en esta congregación, y ¿sabe por qué me quedé? Porque aquí se enseña la palabra de Dios. No se habla de la Biblia. Hablar de la Biblia es muy fácil, pero enseñar la Biblia, la palabra de Dios, es otro cuento, hermanos. Es una enorme responsabilidad y requiere mucha preparación. Y le doy gracias a Dios porque estoy en una iglesia donde se enseña sin temor toda la palabra de Dios.
Pero me entristece que en muchos aspectos no estamos creciendo. Y necesitamos crecer. Necesitamos crecer espiritualmente, en primer lugar, para que como resultado crezcamos numéricamente, para que como resultado crezcamos económicamente. Y ustedes saben que en esta iglesia el dinero no se lo deja ningún pastor, el pastor tiene un salario y punto. El cuerpo pastoral no cobra dietas, no cobra estipendios, no cobra nada. El cuerpo pastoral trabaja por amor al Señor. Los diáconos también, los líderes también. El dinero se invierte en el mantenimiento del templo y en la obra. Y ojalá tuviéramos más necesidades de obra para poder invertir más dinero en la obra, porque Dios lo daría. A veces Dios no da más porque ve que no somos capaces de administrar más. ¿Por qué yo no tengo más dinero? No es porque no trabaje duro, es porque Dios, y lo creo así, Dios sabe cuál es mi capacidad para administrar. Y probablemente si Dios me da más, ya no me vuelven a ver en la iglesia porque me voy a pasear. ¿No? Yo creo que Dios conoce los límites de cada uno. Y si hemos puesto nuestra vida en manos de Dios, Él nos va a dar el límite correcto para que le sirvamos y le honremos y le glorifiquemos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque lo siento muy calladitos hoy. Recuerden que es clase, pueden preguntar, pueden refutar. No vamos a hacer polémica, pero si alguien me dice algo en lo que estoy equivocado, lo vemos con la palabra de Dios y aprendemos juntos. Bien, vamos a continuar. Voy a ver si esta vez funciona. Sí, funcionó. Unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojo acá, mis hermanos. ¿Recuerdan? Dios estableció un equipo humano. Ese equipo humano debe estar preparado, debe invertir tiempo en su propia preparación. ¿Para qué? Para cumplir con la misión que Dios le ha dado a ese equipo humano. Pastores y maestros, evangelistas, profetas, apóstoles fueron para la iglesia primitiva. Entendiendo lo que es un profeta, un portavoz, un mensajero que lleva el mensaje de Dios que ya está escrito en la Biblia. Si va a hablar del futuro, el futuro ya está escrito en la Biblia. No puede inventar, no puede decir Dios me dijo, Dios me reveló. No hay tal, tuve un sueño y a través de ese sueño Dios me dijo. No, ahí está la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Dice Corintios, creo, la ley de los profetas, ¿qué? Profetizaron hasta Juan. Para que la iglesia tenga ministerios. Y como el pastor no puede estar en cada ministerio, tiene que haber más gente preparada para poder dirigir, coordinar y trabajar en cada ministerio. Pero ojalá toda la iglesia estuviera comprometida, no involucrada, comprometida en algún ministerio. Prepararnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa palabra lleguemos también se puede traducir como alcancemos unidad de la fe. Usted sabe que si yo me pusiera un poquito, ¿cómo decimos? Inquisitivo con las preguntas,
descubriríamos que aquí no todos creemos lo mismo. Ay, hermano, que si es lo que usted está diciendo. Bueno, es que una vez pregunté si todo el mundo estaba seguro de la salvación, y hay gente, y hubo gente con muchos años aquí que no estaba segura de su salvación. Inclusive gente que creía que la salvación se pierde. ¿Ve cómo no todos creemos lo mismo? Y eso tiene una razón de ser, y ahorita vamos a llegar ahí. Y es deber de los pastores decirlo, predicar y enseñar para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad doctrinal. Catantizomen. Lleguemos, alcancemos la unidad, la madurez y la plena semejanza a Cristo. Es una palabra que implica meta y culminación. Es decir, es un proceso que debe llegar a dar un resultado. No es simplemente enseñar por enseñar, no es simplemente predicar para hacerlos a ustedes perder 2 horas de su vida en este lugar todos los domingos. Es para que juntos aprendamos y pongamos en práctica. Pero si por aquí entra y por aquí sale, nunca vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje? Vamos a parafrasearlo. Está diciendo que los ministerios existen hasta que toda la iglesia, todos nosotros, lleguemos colectivamente a 3 o alcancemos 3 metas que son inseparables. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Eso solo se logra escudriñando la Escritura y orando para que Dios me dé sabiduría. Si alguno tiene esa falta de sabiduría, ¿haga qué? Pídale a Dios, el cual ¿qué? Da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Si usted le pide sabiduría a Dios para entender su palabra y en usted mora el Espíritu Santo, usted va a tener sabiduría para entender la palabra de Dios. Gracias, hermana. Y si hay algo que usted no entiende, llámenos. Llámenos. Si no tiene mi teléfono, 7019-7937. Ahí me escribe. Y pregúntele a Carlos Johnson si yo no respondo. 7019-7937. ¿Tiene duda? Pregúnteme. Y si yo no tengo la respuesta, le voy a decir, ve hermano, no sé, pero ahora gracias a usted voy a saber porque me voy a poner a estudiar. Y le voy a dar una respuesta conforme a la palabra de Dios, y posiblemente acuda a Miguel, a Edgar, al hermano Marvin o algún otro hermano conocido que me pueda ayudar a entender lo que yo quizás tampoco entienda, porque no lo sé todo. Una vez en Cuba me preguntaron que si yo era teólogo o biblista. Es una discusión que hay ahí entre estos señores que saben mucho. Y yo le dije, ninguno de los dos. ¿Y entonces qué sos? Y ella era la rectora del Seminario Bíblico Las Palmas en Cuba. Y le dije, soy un aprendiz de la palabra de Dios. Y eso es lo que soy, un eterno aprendiz de la palabra de Dios. Tengo que estudiar mucho para poderles dar a ustedes un mensaje que les deje una enseñanza y ojalá una edificación. Y primero tengo que dármelo yo.
para que ese mensaje me edifique primero a mí. Porque si yo no tengo algo, no lo puedo compartir. Yo no puedo compartir algo que no tengo. Y no puedo dar algo que no es mío. ¿Sí me explico, hermanos? Igual como iglesia no podemos dar algo que no tenemos. Y no podemos dar algo que no es nuestro. Si no tenemos el conocimiento de Cristo, no podemos hablarle de Cristo a otros. Ese es el primer objetivo. Unidad de la fe y conocimiento pleno del Hijo de Dios. Segundo objetivo, que crezcamos, que seamos un varón o una persona perfecta, es decir, una persona adulta, madura, en contraste con los niños, que vamos a ver en el verso 14. ¿Alguien sabe cuánto tiempo me queda? Porque no voy ni por la mitad. Prefiero 15 que 10. Ok. Y la tercera meta es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, unidad doctrinal y conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Primera meta. Madurez. La madurez necesaria para poder vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plena madurez y semejanza a Cristo. Pero eso no ocurre de un día para otro. Eso no pasa en 50 años. Eso termina el día que estemos con Él. Pero mientras tanto tiene que observarse una línea de crecimiento. Así como los médicos, ahora los que tienen bebés, ¿verdad? Que cada cierto tiempo los miden, mira, de acuerdo con la curva de crecimiento está un poquito bajo o está en la parte alta o va normal. Bueno, midamos nuestra curva de crecimiento. ¿Cómo estoy creciendo espiritualmente? Hoy debo saber más que ayer. Hoy debo parecerme a Cristo más que ayer. Hoy debo haber santificado mi vida más que ayer. Y no al revés. Esa palabra maduro, teleios, significa completo. No es perfección sin pecado, sino madurez espiritual. ¿Y qué es madurez espiritual? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué es madurez espiritual? Aquí por favor con el micrófono me ayudan. Hermano Alexis. Madurez espiritual es no ser un niño en Cristo. No depender únicamente de la lechita espiritual, sino de la carne. Amén. Ok. Muy bien, yo me busqué por ahí una definición, digamos, que me aclarara un poco el tema. Yo entiendo lo que dice hermano Alexis, pero dice por ahí que la madurez espiritual es el estado progresivo del creyente regenerado, en el cual, por medio de la obra del Espíritu Santo y la obediencia constante a la palabra de Dios, alcanza una creciente conformidad al carácter de Cristo, manifestada en discernimiento doctrinal, estabilidad emocional, santidad práctica y servicio eficaz en el cuerpo de Cristo. Eso es madurez espiritual. Lo repito. Vamos a resaltar los puntos. Es un estado progresivo, no es algo que ocurre de hoy para mañana. Por medio de la obra del Espíritu Santo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo no mora en su corazón y por lo tanto usted no va a poder experimentar esto. Entonces, si usted dice que no puede experimentar esto, revise su salvación. Revise si de verdad se arrepintió, porque no era solo decir, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, te recibo en mi corazón, amén. No se trataba de eso.
Se trataba de arrepentirse de ser pecador, de ofender a un Dios que es santo y de reconocer que la obra de Cristo en la cruz es lo único que nos provee de salvación. Solo Él. Y que por su sangre somos redimidos y nos quita el pecado. Y si eso se hizo con conciencia, de corazón, entonces sí, usted es un hijo de Dios y va a ser progresivamente educado por el Espíritu Santo. Entonces es regenerado, es un estado progresivo de un creyente regenerado que tiene a Cristo de verdad, que de verdad es salvo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y se caracteriza por la obediencia constante a la palabra de Dios. Porque esa persona cada día refleja mejor a Jesucristo en su vida. Porque tiene discernimiento doctrinal, aprende la palabra de Dios y aprende a aplicarla correctamente. Tiene estabilidad emocional. Santidad práctica, es decir, en todo lo que hace, quiere agradar a Dios, por tanto no se va a meter en ciertos enredos. Y servicio eficaz en el cuerpo de Cristo. Usted va a ver a esa persona trabajando y produciendo fruto. La capacidad de discernimiento espiritual, dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, como decía el hermano Alex, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué? De la palabra de Dios. No basta con saberse muchos versículos de memoria, hay que vivirlos. Ese es el uso. Y si no, es solo información. Estabilidad doctrinal, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El creyente maduro no es inestable, hoy creo una cosa y mañana creo otra, sino que no es engañado fácilmente y lleva fruto en su vida práctica. Mas el fruto del Espíritu, vea que no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Y si usted se fija, están en orden. Pero eso es otro mensaje, que no me va a dar tiempo. El creyente maduro depende continuamente de la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual está directamente ligado a la nutrición bíblica constante. El crecimiento espiritual está ligado a la nutrición bíblica constante. Y quiere que le diga una cosa: lo que recibimos aquí los domingos es un postre, es un aperitivo. Lo que recibimos los martes o los miércoles en el culto virtual, o los jueves en la célula, o los miércoles en la mañana, son raciones que no son suficientes. Porque usted no come cada 3 días, ¿verdad que no? Su cuerpo necesita alimentación al menos 3 veces al día. Y dicen los que saben que deben ser por lo menos 5 tiempos de comida. Pues sabe, su alma también necesita ser alimentada diaria y constantemente. Porque si no se va a debilitar. Y si usted no pone en uso y no ejercita ese conocimiento bíblico, también se le va a olvidar. El cerebro automáticamente desecha lo que no usa porque cree que no lo necesita. Charles Riley, un autor que me encanta, cristiano, dice: la espiritualidad cristiana se mide por la conformidad
a Cristo en pensamiento, conducta y actitud producida por el control del Espíritu Santo. Y eso de control del Espíritu Santo pega muy duro, porque entonces yo ya no soy quien controla mi vida, sino que tiene que ser el Espíritu Santo quien la controle. Y en mi caso, ceder el control de cualquier cosa, hasta el control del tele, a otros es muy difícil. Mi temperamento por naturaleza es controlador y me cuesta mucho ceder el control de mi vida a otro, y en este caso solo puede ser Jesucristo, y a mí me cuesta. Yo quiero resolver todas las cosas por mí mismo. Wow, no me va a dar tiempo. Madurez versus inmadurez. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí está. Madurez versus inmadurez. No ser niños fluctuantes y evitar falsas doctrinas. Creo que voy a llegar hasta esta por hoy. Para que ya no seamos niños fluctuantes, verso 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante literalmente se traduce como sacudidos por las olas. He estado en el mar, cuando el mar está medio picado y se ha parado ahí con el agua hasta el pecho, y cuando pasan las olas, ¿qué pasa? ¿Tiene usted control de sus movimientos? ¿No? Lo hace para acá, lo hace para allá. ¿O ha visto un barquito en el mar picado? ¿Cómo se hace el barquito? Se tambalea, ¿verdad? Bueno, eso es fluctuante. No es estable. No podemos, si somos cristianos maduros, estar en un momento de chicha y en otro momento gozosos. Y digo de chicha, haciendo berrinche, malcriados. No estoy hablando de enojarse. A veces hay razones válidas para enojarse, pero no para hacer berrinches. No podemos vivir con eso de que fulanito me cae mal porque... Eso no es de un cristiano maduro. No estamos aquí para que nadie nos caiga mal. Tal vez no tenemos mucha, como dicen ahora, química, mucha afinidad con otros hermanos, pero eso no significa que me caiga mal. No puede ser. Si soy un cristiano maduro, no puedo no amar a mi hermano al que tengo al frente, porque quien dice que ama a Dios, a quien no ha visto, ¿cómo puede no amar a su hermano a quien ha visto? Llevados de todo viento de doctrina. Esa palabra, llevados, perifenomenoi, periférico, dice siendo llevados alrededor, transportados de un lado a otro. El sentido figurado más usado en la traducción bíblica es siendo zarandeados, siendo arrastrados, flotando sin rumbo. Voy a aprovechar este papelito que está aquí. Este papelito soy yo. Si ese papelito tiene a Cristo sosteniéndolo, por mucho que sople se va a mover de ahí. Por mucho que sople se va a mover de ahí. ¿Están conmigo? Me quedé solo. Ahora voy a quitar la botella. Ahora soy yo por mí mismo, en mi temperamento natural, sin la transformación que realiza el Espíritu Santo. Y eso soy. Flotando por ahí sin rumbo, llevado de todo viento de doctrina. Voy a darles unos ejemplos de viento de doctrina sin que se interprete.
como un ataque hacia las personas que voy a mencionar. Pero es necesario mencionarlos y exponer las doctrinas que sostienen sus enseñanzas. Esto no impide que muchos mensajes de estos hermanos contengan buenas aplicaciones para la vida diaria. Pero tenga cuidado si los va a escuchar con lo que dicen. Y en caso de duda, acuda a sus pastores para que le instruyan y le recomienden literatura de sana doctrina. Empecemos por el más famoso, Sujel Michelén. Es probablemente el expositor más prominente en español en este momento. Sostiene una escatología amilenialista. Resulta que nosotros somos premilenialistas. Creemos que la iglesia está separada de Israel, que Dios tiene un programa específico para Israel y un programa específico para la iglesia, y que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y que el Señor va a venir y se va a llevar a sus santos antes de la tribulación y va a regresar con ellos después de la tribulación. Y va a establecer su reino milenial. Por eso somos pretribulacionistas y premilenialistas. Don Sujel Michelén es amilenialista. En su serie de escatología enseña que el reino de Dios se inauguró con la primera venida de Cristo y que la iglesia es el Israel de Dios. Además cree en la predestinación y nosotros no creemos en la predestinación. ¿Ok? Salvador Gómez Dixon, de la misma iglesia que el pastor Michelén, es un defensor abierto de la teología del pacto, explicando cómo el nuevo pacto cumple y sustituye las formas anteriores. Sostiene una visión amilenialista donde la iglesia pasa por la tribulación antes del juicio final. Miguel Núñez, lo conocen, ¿verdad? Él es pastor de una iglesia que es conocida por su multiescatología, es decir, aquí cualquiera puede creer lo que quiere en escatología. Ha profundizado en la predestinación y la elección incondicional como pilares de su enseñanza. Eso implica que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros para condenarse. ¿De acuerdo? Ha expuesto el amilenialismo como una de las posturas más coherentes con la unidad del pueblo de Dios, rechazando las distinciones dispensacionales estrictas entre Israel y la iglesia. También somos dispensacionalistas. Sé que son palabras quizás nuevas para ustedes, pero Dios ha trabajado de diferentes maneras a través de la historia con la humanidad y con el pueblo de Israel. Y hoy estamos en la dispensación de la gracia. David Barceló, pastor en España, reconocido conferencista reformado, su enseñanza está profundamente enraizada en la teología de los pactos, una visión confesional reformada, lo que implica una visión de la iglesia como pueblo del pacto que atraviesa la historia, incluyendo la tribulación hasta la parucía o regreso de Cristo. Y nosotros no creemos en eso. Natán Díaz, pastor y músico influyente en el ámbito de la coalición reformada, se identifica con el amilenialismo. Ha escrito y enseñado cómo las profecías del Antiguo Testamento encuentran su sí y amén en la iglesia de Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento en la iglesia de Cristo. No en un futuro plan separado para el Israel étnico. Uno con el que estoy de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo con unas cuantas. El doctor Armando Alducín. Es un firme defensor del dispensacionalismo. Ahí vamos de acuerdo. Ahora, hay 3 tipos de dispensacionalismo. Habría que ver cuál es el que él abraza. En su enfoque escatológico, su enseñanza enfatiza una distinción clara entre Israel y la iglesia, interpretando las promesas bíblicas de manera literal, la restauración de Israel y la esperanza de un arrebatamiento pretribulacional
antes de la gran tribulación. Y hasta ahí estamos de acuerdo en todo. No obstante, tiene un enfoque teológico particular en cuanto a la predestinación, que si bien se aleja del calvinismo tradicional, el calvinismo tradicional lo que enseña es que Dios en su soberanía, porque es soberano, escogió a unos para ser salvos y dejó a los otros para que se condenen. Eso es por la soberanía. El hermano Alducín se aleja de esa forma de pensamiento. O sea, él no está en eso. Pero sí mantiene rasgos de la doctrina arminiana, es decir, la presencia de Dios. Como Dios ya sabe, y de hecho lo sabe, quiénes le van a aceptar y quiénes no le van a aceptar, entonces Dios escogió ya a los que le van a aceptar para que le acepten, y dejó por fuera a los que sabe que no le van a aceptar. Y eso implicaría que Dios está casi que obligando a unos a que le acepten y a otros a que le rechacen. No es exactamente la posición del hermano Alducín, porque él cree en el libre albedrío, pero él tiene un sesgo en la predestinación. Ahora, esto no es para discutirlo aquí en esta serie de mensajes, es solo para indicarles, hermanos, que debemos tener cuidado con lo que escuchamos, a quién escuchamos. Y si no sabemos lo que creemos, si usted y yo no conocemos nuestra doctrina, entonces vamos a hacer como esa hojita, llevados por todo viento de doctrina, como un botecito en un mar picado. Hoy sí, mañana no. Ya casi me hundo y me vuelven a sacar. Fluctuantes. Vamos a ser inestables doctrinalmente. Vamos a ser inestables emocionalmente. Vamos a ser inestables en todas las áreas de nuestra vida. Creo que ya está la segunda campana, ¿verdad? Entonces me toca parar aquí y terminamos la próxima semana con esta parte del tema. Llegamos hasta el versículo 14. ¿Ok? Muchas gracias al hermano Eric por